Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén listos porque tenemos un tema jugoso, lleno de drama y por supuesto, mucha información interesante. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de amor que según muchos parecía sacada de un cuento de hadas, pero que lamentablemente llegó a su fin. Sí, estoy hablando de la relación entre el galán turco más famoso, Can Yaman, y Brasil. ¿Recuerdan cuando Can Yaman conquistó Brasil? Absolutamente. Su llegada fue como un terremoto, un fenómeno. Las calles se paralizaron, las fans enloquecieron, era una locura total. Y no era solo por su atractivo físico, que por supuesto tiene lo suyo, sino también por su talento, su carisma, y esa forma de ser que lo hacía tan accesible, tan cercano. Brasil, con su alegría, su pasión, y su amor por el drama, encontró en Can Yaman un flechazo inmediato. Era el príncipe azul que todas soñaban, o al menos, eso parecía. Pero como en toda historia de amor, hay un lado B. Un lado que a veces se oculta, un lado que nadie ve venir hasta que de repente, ¡boom! Todo cambia. Y eso es lo que vamos a explorar hoy, porque esa llama, esa chispa que unía a Can Yaman y Brasil, ¿se apagó? ¿Qué pasó detrás de las cámaras que nos hizo pasar del éxtasis al final del cuento de hadas? Así que sin más preámbulos, acompáñenme en este viaje. Prepárense para descubrir los detalles, las teorías y las verdades que quizás no conocían. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan nada de lo que preparamos, porque siempre les traemos lo más candente y las noticias más exclusivas. Empecemos. Todo comenzó con un furor. Can Yaman, después del éxito rotundo de sus series turcas en Brasil, como Erkenzicus, se convirtió en una sensación. Las mujeres brasileñas y muchos hombres también, cayeron rendidos ante sus encantos. Y no solo eso, el propio Can Yaman parecía disfrutar muchísimo de la atención y el cariño que recibía. Su llegada a Brasil fue épica. Los medios, las redes sociales, todo el mundo hablaba de él. Las fotos, los vídeos, los encuentros con fans, era como si estuviera viviendo un sueño. Asterisco asterisco el desembarco del príncipe turco, un fenómeno sin precedentes asterisco asterisco. La invasión de Can Yaman en Brasil no fue un simple acto de promoción, fue un torbellino. La popularidad de Erkenzicus y otras producciones turcas catapultaron su fama, pero la llegada física de Can a suelo brasileño fue la chispa que encendió la hoguera. El aeropuerto, los hoteles, las calles, todos los rincones se vieron inundados por la euforia. Las redes sociales explotaban con cada paso que daba, cada saludo, cada gesto. Las fans enloquecidas se agolpaban en cada aparición, buscando un autógrafo, una foto, una simple mirada. Los medios de comunicación, ávidos por capturar el fenómeno, lo seguían a cada instante. Las revistas y los programas de televisión se peleaban por tenerlo en sus portadas y en sus sets. Era un fenómeno sin precedentes, una fiebre que contagiaba a todos, sin distinción. Pero, ¿qué hacía a Can Yaman tan especial? ¿Por qué este actor turco, en medio de tantas estrellas de cine y televisión, logró conquistar el corazón de Brasil de una manera tan avasalladora? La respuesta es compleja, pero podemos destacar algunos factores clave. Asterisco 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 el atractivo físico asterisco asterisco no podemos negar que Can Yaman es un hombre atractivo. Su físico con su altura, su cabello oscuro y sus ojos penetrantes, encajaba perfectamente en el ideal de belleza que las brasileñas valoran. Asterisco 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 el carisma y la sencillez asterisco asterisco más allá de su apariencia, Can Yaman demostró tener un carisma innato. Su forma de ser, su sonrisa, su cercanía con la gente, lo hacían parecer un hombre accesible y cercano. No se mostraba como una estrella inalcanzable, sino como una persona normal, dispuesta a conectar con sus fans. Asterisco 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 el talento interpretativo asterisco asterisco aunque su belleza fue lo que inicialmente llamó la atención, su talento como actor fue lo que lo consolidó. Sus interpretaciones en las series turcas, donde demostró versatilidad y capacidad para emocionar, convencieron a la audiencia brasileña. Asterisco 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 la humildad y la gratitud asterisco asterisco Can Yaman siempre se mostró agradecido por el cariño que recibía. Valoraba el apoyo de sus fans y no dudaba en demostrarlo. Su humildad en un mundo donde la fama suele inflar el ego, fue un factor clave para ganarse el corazón de los brasileños. Asterisco asterisco el sueño que parecía perfecto, primeras impresiones y expectativas asterisco asterisco.
Recuerdo perfectamente las entrevistas, las apariciones en programas de televisión, siempre con una sonrisa, siempre amable, siempre dispuesto a complacer a sus fans. Parecía que había encontrado su lugar en el mundo. Y no solo eso, sino que su relación con el país, con la cultura, con la gente, era evidente. Aprendió portugués, intentaba comunicarse en el idioma local, y se esforzaba por integrarse. Era un gesto muy apreciado por sus seguidores, quienes lo veían como alguien auténtico, alguien que realmente valoraba su apoyo. En sus primeras apariciones, Kanyaman parecía estar viviendo un sueño. Brasil lo recibió con los brazos abiertos y él, a su vez, se entregó al país con entusiasmo. Sus esfuerzos por aprender portugués, aunque fueran pequeños, demostraban su interés por la cultura local y por conectar con sus fans en su propio idioma. Los medios de comunicación lo trataban como una estrella, y él respondía con amabilidad y profesionalismo. Participaba en programas de televisión, concedía entrevistas, y se mostraba siempre dispuesto a complacer a sus fans. Era un momento de euforia, de reconocimiento y de éxito que parecía no tener fin. En ese momento las expectativas eran altas. Tanto por parte del público como por parte del propio Kanyaman. Se hablaba de grandes proyectos, de colaboraciones con actores y actrices brasileños, y de una posible consolidación de su carrera a nivel internacional. Parecía que Brasil era el trampolín perfecto para alcanzar sus metas. Pero, como decía, detrás de la euforia, siempre hay otra cara de la moneda. Y en este caso, esa otra cara se fue revelando poco a poco. Empezaron a surgir rumores, pequeñas señales que indicaban que algo no andaba bien. Se hablaba de problemas en las producciones, de desacuerdos con algunos proyectos, y sobre todo, de una posible decepción con la forma en que se estaba manejando su imagen. Asterisco asterisco las sombras del éxito, rumores y primeras grietas en la imagen perfecta asterisco asterisco. Mientras la euforia inicial se mantenía, comenzaron a filtrarse rumores y pequeñas señales que empezaron a empañar la imagen idílica. Estas insinuaciones, a menudo veladas y difíciles de confirmar, sembraron la duda y el desconcierto entre los fans y los medios de comunicación. Asterisco 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 problemas en las producciones asterisco asterisco empezaron a circular rumores sobre dificultades en la realización de algunos proyectos. Se hablaba de retrasos, de desacuerdos creativos y de falta de recursos. Algunas fuentes apuntaban a que los guiones no eran lo suficientemente buenos o que no se ajustaban a las expectativas de Kanyaman. Otros especulaban sobre la falta de profesionalismo de algunos miembros del equipo de producción. Asterisco 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 decepciones con la imagen pública asterisco asterisco se comentaba que Kanyaman no estaba completamente satisfecho con la forma en que se estaba gestionando su imagen en Brasil. Se mencionaban campañas publicitarias que no lo representaban, entrevistas que sacaban sus palabras de contexto y una exposición mediática excesiva que en algunos casos llegaba a ser contraproducente. Asterisco 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 posibles conflictos con representantes asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, es común que los artistas tengan representantes y managers que se encargan de gestionar su carrera. Sin embargo, a veces, estos representantes pueden tomar decisiones que no siempre benefician al artista. Se rumoreaba sobre posibles desacuerdos entre Kanyaman y algunos de sus representantes, lo que habría generado tensiones y frustraciones. Kanyaman, al parecer, tenía grandes expectativas con su llegada a Brasil. Quería no solo ser una estrella, sino también consolidarse como un actor de renombre internacional. Buscaba papeles importantes, proyectos que le permitieran demostrar su talento y que le dieran la oportunidad de crecer profesionalmente. Pero, según las fuentes, las cosas no salieron como esperaba. Asterisco asterisco el deseo de trascender, ambiciones y deseos de consolidación asterisco asterisco. Kanyaman no se conformaba con ser simplemente un ídolo de masas. Él quería más. Su ambición iba más allá de la fama y el reconocimiento superficial. Soñaba con trascender, con demostrar su talento y con consolidarse como un actor de renombre internacional. Su llegada a Brasil no era un fin en sí mismo, sino un medio. Un trampolín para alcanzar sus metas profesionales. Buscaba papeles que le permitieran demostrar su versatilidad, su capacidad para emocionar y su talento interpretativo. Quería participar en proyectos ambiciosos, con guiones de calidad y directores de renombre. Además, Kanyaman quería crecer profesionalmente. Quería aprender, evolucionar y perfeccionar su arte.
Buscaba oportunidades para trabajar con actores y actrices de prestigio, para nutrirse de su experiencia y para enriquecer su propia formación. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Los proyectos se demoraban, los guiones no terminaban de convencerlo, y la presión mediática, sumada a la expectativa de sus fans, comenzó a pasarle factura. Es decir, la presión del éxito, la demanda constante de atención, y la necesidad de siempre estar a la altura de las expectativas, pueden llegar a ser agotadoras. *** La presión del éxito y el cansancio de la fama ***. El éxito, aunque deseado, puede ser una carga pesada. La fama, la constante atención de los medios y las expectativas de los fans pueden llegar a ser abrumadoras. Can Yaman, como cualquier persona, tenía límites. La presión constante, la necesidad de estar siempre en la cima y la dificultad para mantener una vida privada, comenzaron a pasarle factura. La demanda constante de atención, las entrevistas, las apariciones públicas, los eventos, las sesiones de fotos, todo esto, aunque gratificante, consume energía y tiempo. La imposibilidad de tener momentos de privacidad, de desconexión, de tranquilidad, puede generar estrés y agotamiento. Además, la expectativa de los fans puede ser muy alta. Siempre se espera que el artista sea perfecto, que esté a la altura de las expectativas y que nunca decepcione. Esta presión, sumada a la autocrítica del propio artista, puede generar ansiedad y frustración. Además, se rumoreaba sobre la presencia de personas, ya sean representantes, managers o asesores, que no siempre tenían los mejores intereses de Can en mente. Es decir, a veces el éxito y la fama atraen a gente que solo busca sacar provecho, y que no se preocupan por el bienestar del artista. Y esto, obviamente, puede generar conflictos y frustraciones. *** El laberinto de la representación. ¿Quiénes estaban realmente en su equipo? ***. En el mundo del espectáculo, la elección de un buen representante y manager es crucial. Estas personas son las que se encargan de gestionar la carrera del artista, de buscar oportunidades, de negociar contratos y de proteger sus intereses. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar a personas que realmente se preocupen por el bienestar del artista. Se rumoreaba sobre posibles conflictos entre Can Yaman y algunos de sus representantes. Se decía que no siempre estaban en sintonía, que no compartían la misma visión o que, simplemente, no estaban a la altura de las expectativas. Estas discrepancias, sumadas a posibles malas decisiones, podrían haber generado frustraciones y tensiones. La falta de confianza en el equipo de trabajo puede ser un factor clave en el declive de una carrera. ¿Pero qué pasó específicamente? ¿Cuáles fueron los factores que realmente contribuyeron al distanciamiento entre Can Yaman y Brasil? Bueno, hay varios puntos que combinados, nos dan una imagen más clara de la situación. *** El análisis profundo, factores clave que contribuyeron al distanciamiento ***. Para entender el distanciamiento entre Can Yaman y Brasil, es necesario analizar varios factores clave que combinados, explican la situación. No se trata de un único acontecimiento, sino de una serie de circunstancias que, poco a poco, fueron erosionando la relación entre el actor y el público brasileño. ***1. La falta de proyectos exitosos ***. Después del furor inicial, Can Yaman no logró concretar grandes proyectos en Brasil. Las expectativas eran altas, pero los resultados no fueron los esperados. Esto generó frustración tanto en el actor como en sus fans. Propuestas insatisfactorias Algunos rumores apuntan a que las propuestas que recibió no cumplían con sus expectativas artísticas. Los guiones no eran lo suficientemente ambiciosos y los personajes no le permitían demostrar su talento. Problemas en la producción Otros rumores mencionan problemas en los procesos de producción. Los rodajes se demoraban, los presupuestos no eran suficientes y la calidad general no era la esperada. Falta de oportunidades La falta de proyectos exitosos generó una sensación de estancamiento. Can Yaman no lograba consolidarse como un actor de renombre en Brasil, lo que frustraba sus ambiciones. ***2. La gestión de su imagen pública Can Yaman es muy consciente de su imagen y de cómo se le percibe. La gestión de su imagen en Brasil no siempre fue la adecuada, lo que generó cierta insatisfacción.
Asterisco 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 campañas publicitarias inadecuadas asterisco asterisco se rumoreaba sobre campañas publicitarias que no representaban la personalidad de Can Yaman. La imagen que se proyectaba no correspondía con su forma de ser ni con sus valores. Asterisco 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 entrevistas fuera de contexto asterisco asterisco algunas entrevistas se consideraron manipuladas, sacando frases de contexto y generando malentendidos. Esto afectó la percepción del público sobre el actor. Asterisco 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 exposición mediática excesiva asterisco asterisco la exposición mediática, aunque necesaria en cierta medida, se consideró excesiva en algunos momentos. Esto generó saturación y cansancio en el público. Asterisco asterisco 3. La relación con los fans asterisco asterisco. Aunque al principio parecía perfecta, la interacción con el público brasileño empezó a mostrar fisuras. Algunos fans se sintieron distanciados y desilusionados. Asterisco 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 falta de contacto asterisco asterisco algunos fans se quejaban de la dificultad para acceder a Can Yaman. La distancia física, sumada a la falta de eventos y encuentros, generó una sensación de distanciamiento. Asterisco 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 actitud del equipo asterisco asterisco algunos fans criticaban la actitud de algunos miembros del equipo de Can Yaman, que eran percibidos como inaccesibles y poco amables. Asterisco 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 falsas promesas asterisco asterisco en algunos casos, se acusó al equipo de hacer promesas falsas o de no cumplir con las expectativas de los fans. Asterisco asterisco 4. Los cambios en su vida personal asterisco asterisco. La vida personal de Can Yaman, como la de cualquier persona, también influyó en la relación con Brasil. Los rumores sobre romances y cambios en su vida sentimental generaron controversia. Asterisco 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 rumores de romances asterisco asterisco los rumores sobre posibles relaciones sentimentales generaron celos y especulaciones. Esto inevitablemente afectó la percepción del público sobre el actor. Asterisco 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 falta de claridad asterisco asterisco la falta de información clara sobre su vida personal generó incertidumbre y frustración en algunos fans. Asterisco 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 enfoque en otros proyectos asterisco asterisco Can Yaman comenzó a priorizar otros proyectos profesionales, lo que implicó menos tiempo en Brasil y menos contacto con sus fans. Asterisco asterisco el declive del cuento de hadas, un análisis de los factores combinados asterisco asterisco. La falta de proyectos exitosos, la gestión de su imagen que no lo satisfacía, la presión mediática y los cambios en su vida personal se combinaron para enfriar la relación entre Can Yaman y Brasil. No fue un rompimiento abrupto, sino un distanciamiento gradual, un proceso de desgaste que afectó la euforia inicial. Asterisco asterisco el adiós pausado, un distanciamiento gradual y las nuevas prioridades asterisco asterisco. El distanciamiento entre Can Yaman y Brasil no fue un adiós repentino, sino un proceso gradual que se fue gestando con el tiempo. La frecuencia de sus visitas disminuyó, los eventos públicos se redujeron y la presencia mediática se hizo menos constante. Asterisco 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 menos viajes a Brasil asterisco asterisco Can Yaman comenzó a viajar menos a Brasil, priorizando otros proyectos profesionales y otros destinos. Asterisco 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 menos participación en eventos públicos asterisco asterisco la participación en eventos públicos, como entrevistas, programas de televisión y encuentros con fans, se redujo considerablemente. Asterisco 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 priorización de otros proyectos asterisco asterisco Can Yaman enfocó sus esfuerzos en otros proyectos profesionales, tanto en Turquía como en otros países, lo que implicó menos tiempo dedicado a Brasil. Este distanciamiento, aunque gradual, no significa necesariamente el fin de la historia. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe qué depara el futuro. Asterisco asterisco ¿el final del cuento? ¿Un adiós definitivo o una nueva oportunidad? Asterisco asterisco. ¿Significa esto el fin de la historia? ¿El final del cuento de hadas es definitivo? Absolutamente no. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe qué depara el futuro. Quizás en algún momento Can Yaman y Brasil vuelvan a encontrarse y la chispa se reencienda. Quizás en un futuro veamos a Can Yaman triunfando en nuevos proyectos en Brasil, o demostrando su talento en otras plataformas. El futuro es incierto, pero la puerta no está cerrada. La relación entre Can Yaman y Brasil ha pasado por un periodo de transición, pero eso no implica necesariamente un adiós definitivo. Asterisco 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 posible reencuentro asterisco asterisco la posibilidad de un reencuentro siempre está presente.
Un nuevo proyecto, una nueva oportunidad o una simple visita personal podrían reavivar la chispa. Asterisco 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 nuevos proyectos asterisco asterisco la posibilidad de nuevos proyectos en Brasil, con mejores condiciones y mayor éxito, podría cambiar el rumbo de la historia. Asterisco 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 evolución de la relación asterisco asterisco la relación entre Kanyaman y Brasil podría evolucionar, tomando una nueva forma, más madura y menos dependiente de la euforia inicial. Lo que sí podemos afirmar es que por el momento, la relación entre el actor turco y el país sudamericano ha pasado por un periodo de transición. Y como en toda relación, hay que aprender de los errores y tomar las decisiones necesarias para seguir adelante. Asterisco asterisco reflexiones finales y perspectivas futuras asterisco asterisco. La historia de Kanyaman y Brasil es un reflejo de las complejidades del éxito, la fama y las relaciones interpersonales. Un cuento de hadas que, como muchos otros, tuvo sus altibajos y su final agridulce. Asterisco 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 aprendizaje de los errores asterisco asterisco tanto Kanyaman como su equipo deben aprender de los errores cometidos, identificando las causas del distanciamiento y tomando las medidas necesarias para evitar que se repitan. Asterisco 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 renovación de la confianza asterisco asterisco para que la relación se reavive, es necesario renovar la confianza entre ambas partes. El actor debe demostrar su compromiso con Brasil y el público debe darle una nueva oportunidad. Asterisco 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 nuevas oportunidades asterisco asterisco el futuro es incierto, pero siempre hay nuevas oportunidades. Un nuevo proyecto, una nueva propuesta o una simple demostración de afecto podrían reavivar la chispa. Asterisco asterisco conclusión, un viaje emocional y las preguntas que quedan asterisco asterisco. Así que amigos, hemos llegado al final de este viaje por la historia de amor entre Kanyaman y Brasil. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, y que se hayan entretenido con esta historia llena de emoción y misterio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la llama se apagó definitivamente? ¿O piensan que hay esperanza de un reencuentro? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones, y a contarnos qué les pareció este vídeo. Me encantaría leerlos. Asterisco asterisco participa en la conversación, tu opinión es importante asterisco asterisco. ¿Qué opinas de la historia de Kanyaman y Brasil? ¿Crees que hay posibilidad de un reencuentro? ¿Qué crees que salió mal? Comparte tus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas y debatir sobre este tema. Asterisco asterisco no te pierdas nada o suscríbete y activa las notificaciones, asterisco asterisco. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.